Bueno, seguimos con el estudio. Si uno puede ver que hemos hablado de las señales que, que se menciona por Mateo. Jesucristo lo hace para ayudarles a saber qué va a pasar en el futuro. Ah, y vemos que mucho de lo que él habla en Mateo 24 está hablando de la primera mitad. Y lo que le estoy diciendo, esos 4 caballos son los primeros 4 sellos que viene de, de Apocalipsis capítulo 6. Y parece que cuando uno me agarra lo que dice Jesucristo y lo que está sucediendo, parece que eso está hablando de la primera mitad. Y es donde, bueno, es una visión, exactamente, pero cualquier visión tiene su interpretación literal. Y por eso decimos, por ejemplo, estos 4 caballos, estamos diciendo, pues, ¿quién es el que jinete? Y cada uno de los jinetes se le dice, pues, que se le dio. Y entonces, como les digo, cuando uno ve eso, pues, ¿a quién más se le da? Pero el anticristo. El anticristo se le da este tiempo. Empieza los primeros 3 y medio años con, con guerra comercial, y entonces vemos la segunda mitad. Casi todas las guerras son algo que viene del cielo directamente contra el reino del anticristo. Uh, por eso parece que es cuando se acomoda para ser el líder mundial. Sí. Bueno, el primer caballo es blanco, y vemos que es un caballo blanco. Está después, Jesucristo viene un caballo blanco. Entonces ahí vemos una conexión, que quiere decir que está viniendo como el lugar de Cristo, y empieza a conquistar, hace lo que Cristo va a hacer al fin de la tribulación. Ah, pero él lo está haciendo por su propio ah, beneficio, y en su arrogancia piensa que él puede ganar contra Dios en su plan. Pero Dios entonces demuestra el verdadero jinete en caballo blanco. Dice que es el Señor del Señor, Jesucristo mismo. Por eso digo, vemos esos dos están ahí. Vemos ya cuando hablamos de el caballo negro, es de guerra. Ah, sí, muerte y guerra. Bueno, después viene el de muerte, y te dice que tantos mueren. Y eso para demostrar que Dios está en bajo de control de lo que está sucediendo en la tribulación. Sí, vamos a decir, si dice un cuarto, entonces quiere decir, si hay, vamos a decir, si hay 8 billones de personas, un cuarto es lo que es 2 billones de personas terminan y se desaparecen. Ah, por eso estas ah, cosas que están sucediendo, vemos en la naturaleza, incluyendo hambres, ¿verdad? Eso es, vemos en Apocalipsis 6, 5 y 6, y es donde están poniendo la balanza, y dice esto, para nomás comprar una cenita chiquita hay que trabajar todo el día. Entonces quiere decir que va a haber mucha gente que va a tener mucha hambre durante ese tiempo, y es parte de cuando una guerra está sucediendo, pues se pierde cosecha, se pierde transportación. Todo eso se puede ver que es parte del plan de Satanás, de este anticristo. Quiere controlar a la gente y quitarle todo
lo que es poderes independientes. No, hoy, comparado a lo que estamos hablando, no. Vamos a decir, hay hambres y todo eso. Es, sí, 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 ahorita no. Ahorita no estamos en la condición que él está hablando aquí en el Apocalipsis. No estamos ahí. No estamos ahí. Vamos a entender que el hambre está ahí, pero no al nivel donde aquí está hablando. Aquí dice una cuarto de todo la gente muere por medio de la hambre, por las plagas, por las guerras y todo eso. Es, nos da dos cosas. Uno, sabemos que la persona que está haciéndolo es creol, pero vemos que también Dios limita a qué nivel se va a permitir este tipo de sufrimiento. Pero aquí vemos que dice aquí que va a haber muerte y martirio, Apocalipsis 6, 7 a 11, y terremotos, así como dice en Mateo 24. Y entonces también esto también se dice en Apocalipsis 6, 12 a 14 de estos terremotos en diferentes lugares y hay esa destrucción de ese modo. Estas cosas, dijo Jesús, serán comienzo de dolores. Y si no es el verdadero, todavía el comienzo de dolores de parto, es lo que lo menciona en Mateo 24, 8. Y entonces igual los dolores del parto es una mujer embarazada, como les ha dicho, empieza poco, entonces poco a poco se hace peor y peor. Okay. Aquí vimos, ya leímos enseñar tu venida, todavía no es el fin, solo el comienzo de dolores. Entonces vemos en Mateo 24, 9, también sigue con más detalles. Jesús comenzó sus palabras con una palabra y entonces dice entonces, quiere decir que empieza, habló de las cosas y entonces aquí es donde está diciendo esto es lo que sigue después. Entonces, el versículo 29, Jesús comenzó con palabras de tiempo entonces, en el punto medio del periodo de los 7 años que precede la segunda venida de Cristo, Israel comenzará a experimentar un gran angustia. El anticristo que había subido en poder, ¿verdad? Como les digo, estos 4 caballos, el jinete demuestra diferentes características y cómo el anticristo hace para empezar su conquista, primero sin guerra, entonces con guerra, entonces con hambre, sigue subiendo el sufrimiento para agarrar su poder. Vemos que traerá una gran persecución de Israel, así como lo dice en Daniel 7:25, e incluso establecer su propio centro en el templo. Ahí es cuando vemos en mitad de la tribulación, es cuando él pone su estatua, bueno, el falso profeta pone la estatua del anticristo en el lugar santísimo. Entonces ese es lo que se puede decir el marca o la seña que determina 3,5 años. De ahí adelante nomás falta 3,5 años de la tribulación, la gran tribulación. Los judíos creyentes serán traicionados, como dice ahí, en siglo 10. Y entonces vemos que muchos serán engañados
por falsos profetas, y eso está sucediendo hasta hoy. Hay gente que no verdaderamente no están viviendo la vida cristiana, tienen otros objetos, y son falsos. Pero aquí parece que está diciendo es algo que va a suceder con mayoría, especialmente que si ya no hay la iglesia, pues hay que rellenar esa parte con otras historias, o cómo explicar dónde se fueron toda la gente. Hay que darles algo, y por eso salen a engañar. Entonces, los que permanezcan fiel al Señor hasta el final de ese tiempo, ahí es donde dice en Mateo 24:13, serán salvos, es decir, librados. Van a ser librados de la angustia y lo demás que Satanás ya ha puesto en el mundo, el anticristo. No se refiere un refuerzo personal donde estamos diciendo el que puede salvarse uno mismo. No, es lo que estamos hablando, que Dios lo va a dar lo que necesita, y el que puede sostener hasta el fin. Y vemos que por 3.5 años dice que Israel va a ser protegida por esos 3.5 años en el desierto donde Dios tiene preparado por ellos. Va a haber un remanente de Israel que va a vivir en el desierto por los últimos 3.5 años, protegidos por Dios. ¿Por qué? Porque Dios necesita cumplir con su palabra. Y ellos van a entrar a este reino con sus cuerpos naturales. El problema es que muchos, si el rapto ocurría al fin de la tribulación, entonces no todos sus cuerpos serán cambiados en un segundo, y los que están muertos en Cristo y todo va a entonces, ¿quién va a popular en su cuerpo natural para poder tener hijos? Porque no, cuando ya que estemos allá en el cielo, no vamos a tener hijos, ya se acabó. Los ángeles no van a ser casados y no van a poder tener hijos. Por eso necesita, para el reino milenial, empezar con cuerpos naturales, y de ahí es donde vemos los que nacen y viven más dice uno que muere a 100, murió por maldición, hizo algo malo. Por la mayoría de gente va a vivir los 1000 años. Y vemos que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Algunos dicen, por eso está sucediendo ahora, hay que hacerlo. Es cierto, hay que salir, predicar a todo el mundo, porque es el mandato en Mateo, que ir y hacer discípulos de toda nación y todo eso. Pero esto está hablando más específico, y eso lo podemos ver que hay en Apocalipsis, donde hay un ángel que viene con el evangelio eterno, y dice que en todas las naciones, en todo lugar, él se para y da ese evangelio en todo el mundo. Y entonces viene el fin. No es algo que el hombre lo va a hacer o la iglesia lo va a hacer, es algo que Dios mismo, para estar seguro que la gente lo ha oído, aquí manda el ángel en toda parte del mundo para predicarles el evangelio eterno. Y ese evangelio eterno, ¿qué es? Dice que habla que hay que obedecer al creador de todas las cosas. ¿Y quién es el creador? Jesucristo. Es la misma persona, pero está enfatizando que él tiene el derecho de demandar que cambien y se arrepienten. Y es lo que vemos aquí
versículo 11, Mateo 24:11 dice, y le levantarán muchos falsos profetas, muchos serán engañados, ¿verdad? Y debido al aumento de iniquidad y el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Ya habíamos eso. Este evangelio, el reino será predicar en todo el mundo. El reino es que Cristo va a iniciar su reino milenial, y si no te sometes vas a ser castigado. Vemos la abominación de desoladora. Vemos que Cristo responde a la pregunta sobre señales, entonces le da una de las señales específicas de la gran tribulación. Y eso vemos que comienza cuando ven el lugar santa y la abominación desoladora, cómo deben de reaccionar. Ahí nos dice en Mateo 24:15, ahí le está diciendo, sabemos una cosa, es que el tiempo es limitado. Ya cuando eso sucede, ya eso para los electos. Y los falsos profetas y falsos cristos engañan por medio del grande señales y prodigios. Quiere decir que va a haber gente que puede traer fuego del cielo y traerlo a la tierra, y eso es parte de su capacidad de hacerlos, y va a engañar a mucha gente. Pero aquí dice en Mateo 24:15, y aquí es cuando sabemos que estamos hablando en la mitad de los 7 años. Dice, por tanto, cuando ves la abominación de la desolación de la que habló por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santísimo, el que lea entienda. Entonces los que están en Judía, quiere decir los que están en Jerusalén, ¿verdad? En esa área, ¿verdad? Y dice, Jurán dice, y los que están en Judía huían a los montes. El que esté en la azota no baje a sacar las cosas de su casa. Es correr instantáneamente. Y esto se puede ahora ya por medio de satélite y por ver ahí, toda la gente va a saber lo que está pasando en el templo. Y por eso ellos ya esa es una alarma. Si hay mucha gente que no va a creer esto y se van a quedar en Jerusalén, y entonces esos son los que van a sufrir. Pero los que agarran la palabra de Dios aquí salen, dice que tiene ya su lugar por esos 3.5 años. Y eso vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, es donde habla de esa ocasión. Y dice que el que está en el campo logrará atrás tomar capa. Todo eso son advertencias. Y notan aquí, dice, y orar para que vuestra huida no suceda en el invierno ni en los días de reposo. Y esos días de reposo, para nosotros, si estamos a salir al sábado o domingo o lunes, no nos importa, pero para un judío, sí, ellos mantienen ese estricto. Me acuerdo estando ahí en Israel, fui en un hotel, habían 2 carros. Yo no sabía que había distinción. Me metí en uno y ese paraba en cada piso y bajaba cada piso. Pero lo que me explicaron es que no puedes pulsar el botón porque esa es obra, es trabajando, y por eso para el judío hay que guardar el sábado y no hacer nada de trabajo. Y eso es un modo
cómo ellos trataron de cumplir con eso. Por eso digo, para ellos será una dificultad más que para nosotros, gente gentil que no le importa, y por eso sabemos que esto está hablando a judíos sobre poder salir y orar que no era el día del esposo, porque habrá entonces notan aquí en el versículo 21, me estaban preguntando dónde lo dice, aquí dice, porque habrá entonces un gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y aquellos días no fueran cortadas, nadie se salvará. Y entonces sabemos que al fin de la tribulación hay las 7 copas, y esas 7 copas están tan graves que matan a todo lo que es peces y cosas frescas en los mares. Y vemos que es más completo, y la humanidad no puede sostener vivos si no fuera que Dios dijo ya se acabó. Y aquí dice aquellos no ocultados, pero a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, tienen límite. Y entonces vemos que si algunos os dicen, mirad, aquí está el Cristo, y allá está, no creas. Entonces ya que ya salieron de Jerusalén, están en el desierto, alguna gente le va a decir, ya llegó Cristo, vamos allá. Y entonces, para engañarlos, y alguna gente lo va a creer. Pero aquí Cristo dice, no lo creas. Dice, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces ahí es lo que mirar la invitación interiores, no lo creas, porque así como el relámpago sale de oriente y resplandece hasta occidente, así será la venida de Cristo. Entonces el último día de los 7 años, Cristo se va a ver por todos, no va a haber confundo, no se puede confundir, sí. Ok. Sí. 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 Bueno, es lo que parece lo que pasa, es que algunos obedecieron el mandato de salir, se fueron al desierto para quedarse. Dios tiene ese lugar, dice que Él lo va a proteger. Algunos van a oír lo que se dice, por eso, y van a salir, regresar a Jerusalén. Esta gente son los que mueren de mártir. A lo mejor algunos hasta esa gente va a ser engañadas y pensar que Cristo vino. Entonces vemos que el deseo de Satanás es destruirlos, cada judío. ¿Por qué? Porque Dios necesita cumplir con sus promesas. Entonces sí, va a haber gente que va a ser engañada, y aunque ya son creyentes, pero van a ser engañados. Con ellos mueren. Algunos van a morir y algunos van a estar listos para matarlos, pero viene Jesucristo. Sí. Sí, 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 son los que mueren durante la tribulación. Por eso no se puede perder la salvación. Si la persona ha puesto su fe, y eso
no sé, pero va a estar engañado. Así como hoy, hay mucha gente que sí ha creído en Cristo, pero están engañados en lo demás, en cómo vivir, qué es ver a Dios de ellos. Y por eso, al fin, cuando vimos el bima de Cristo, vamos a ver que Dios, esa gente no va a recibir nada por su vida. ¿Por qué? Porque no cumplieron con la voluntad que Dios ha declarado. Bueno, ¿cómo? Sí, yo he pasado allá. Ah, ah, bueno, sí, no, yo también pensaba así, que nomás es tierra. Aquí te veo tierra, allá voy a ver más tierra. Pero la cosa es que uno se pone a reflexionar qué sucedió en ese. Y hay secciones que parece que amor Cristo estaba caminando sobre ese nivel de donde se podía caminar, las piernas que están ahí. Ah, hay muchos confusión, hay confusión de dónde se crucificó, dónde lo enterraron. Hay diferentes lugares donde aquí es donde lo hizo, allá, y no es tan importante. Es mejor, vamos a decir, cuando llegué entendí más por medio de cuando escribían que Cristo caminó de aquí para acá. Pues ahora yo en un carro ando en 15 minutos lo que ellos decían en un día, ¿verdad? Porque y las cosas estaban cercas. Yo caminé del hotel a lo que es Jerusalén, y caminaba. Yo podía entrar y salir, y como digo, eso es algo especial. Pero, ¿no? Sí, sí, y porque yo me acuerdo en Bethlehem, ahí estaban, me dijeron, aquí es donde nació Cristo, y hay una estrella, un círculo con la estrella de oro, y ahí está. Y hay 4 iglesias que tienen esquina con ese lugar. Y yo decía, bueno, yo cuando leo mi Biblia dice que estaba en un pesebre. Aquí no se parece pesebre, pero eso no quiere decir que no es el lugar. Es posible que ya después gente decía, bueno, ahí nació, y empezaron a hacerlo más, mejorar el lugar y todo eso. Y por eso, pero no es tan, ¿cómo digo? No es tan sí, sí, es nomás ir a ver lo que hay, lo que dice. Bueno, ok, ok, sí, sí. Bueno, sí, bueno, sí, sí. Es una turista. Sí que, pero ¿eh? En el siglo XIX. Pero yo aquí, 29 dice, oh, ok, déjame ver. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurirá, la luna, es lo que estoy buscando. Yo estoy viendo a Mateo 24, 19. Ok, déjame ver. Pero hay quienes están en cinta en el día de quien ah, que están criando en aquellos días. Entonces sí, durante ese tiempo, no sabemos cuándo, vamos a decir, cuándo va a suceder la tribulación.
pero dice que durante en mitad de la tribulación va a haber va a haber la abominación desoladora. Y entonces está diciendo, cuando ves eso, si estás encinta, ¿cómo vas a correr? ¿Cómo vas a salir? Dice, eso es una dificultad que, que es peor para esas personas que personas que no están encinta, ¿verdad? Porque van a poder correr y salir. Pero y creo que esto es literalmente, por eso le está hablando, dice, orar. Orar que cuando esto sucede, estas cosas, no estás encinta, no sea el sábado, para poder huir sin problemas de tráfico, de todas otras cosas que tienen. Sí, es muy cierto. Bueno, yo no sé por experiencia, pero sí, me imagino. Sí. Bueno, ahora vamos a ver la segunda venida de Cristo, la importancia de la segunda venida. Vamos a ver las profecías en el Antiguo Testamento de la segunda venida. La segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento, porque ahí es donde Él habla. Y la segunda venida contrasta. Vamos a ver que hay una grande distinción entre lo que es la segunda venida de Cristo y donde hay gente que están trabajando y de repente salen de la tierra y y eso sucede al fin de la tribulación, y el otro es el rapto. Y hay un contraste que vamos a hacer. Yo traté de no poner cosas que uno puede decir, bueno, sí, no. Trato de poner los contrastes para que vean esa grande diferencia. Vemos que hay el progreso. Dice, la segunda venida de Cristo es con el reino que le sigue. Es el corazón. Vamos a decir, si uno ve todo el Antiguo Testamento, es el progreso. Es lo que Dios se ha prometido todo ese tiempo a los judíos. Le ha prometido la tierra prometida, todo eso. Pero vemos que al fin de todo, dice, esto es verdaderamente cuando ha cumplido con todo, es cuando yo vengo a reinar sobre ustedes en el reino milenial. Y por eso es importante. Los grandes pactos de la escritura se relacionan con el programa de Dios. Dios hizo pacto con David, con Noé, ya vemos los primeros pactos eran general. Vamos a decir, de Noé, por ejemplo, era no nomás por los judíos, pero era para todo el mundo y hasta los animales. No otra vez voy a destruirlo. Esos son algunos de los pactos. Pero ya cuando llega a los judíos, esos pactos no se van a cumplir hasta cuando Cristo reina en la tierra. El pacto con Israel, con Abraham, con David, y el nuevo pacto, donde vimos que dice, voy a hacer un nuevo pacto con este pueblo. No dice con todo el mundo, con los judíos. Gran parte de la revelación de los salmos, ¿verdad? De los profetas mayores y menores, agarran mucho de lo que ellos están hablando, tiene que ver con la profecía sobre la segunda venida de Cristo y la consumación de toda la historia, donde Dios va a cumplir con todo su plan. Vemos la doctrina de la segunda venida determina lo que es total, lo que es la teología. ¿Por qué? Porque en eso, si Dios no cumple con tantos pactos, con tantos detalles, entonces Él no es Dios, no puede clamar que Él controla todo, porque se le falló.
uno de los pactos o cualquiera. Por eso es central, que Él cumple con cada de los pactos 100% literalmente. Ah, Vemos los profetas del Antiguo Testamento. El primer profecía ya vimos de Deuterónimo 30, donde habla y dice, el Señor tu Dios hará volver de cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya desaparecido. Entonces eso está hablando como hoy. Vamos a decir, ahorita hay una nación en Israel, pero esa nación todavía no está completa. No podemos decir eso cumple con esta palabra de Dios, porque Él sigue y habla que, y vamos a decir, dice, y si tus desarrolladores están en confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseerían y tú la vas a poseer. Él te, Él te prosperará y te multiplicará más que todos tus padres. Entonces, es que antes David tenía su reino, Salomón creció, pero a este punto, en ese tiempo había oro y todo eso, pero eso no es nada comparado hasta lo que va a ser cuando hace su milenio, el tiempo del milenio. Vemos que el rey triunfante, vemos esto en Salmo 2, el grande Dios con las naciones, aunque los principios del mundo desean rechazar a Dios y gobernar sobre ellos, pero Dios ha declarado que Él es soberano, Él es el que maneja todo. Y entonces habla de su Hijo, Jesucristo, y dices, mi Hijo eres tú, y te daré hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia, ¿verdad? Versículo 9, y tú las quebrarás con barra y de hierro, y los desmontarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibir y amostración, y oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia. Y entonces ahí, honorad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Entonces ahí es donde Él está demandando que obedezcan al Rey que Dios va a poner sobre toda la tierra. Hay varios versículos de eso. Y vemos que Él va a ser como juez. El rey como juez en las profetas mayores. Vemos aquí, por ejemplo, Isaías 9:6, ya es conocido, porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha dado, y la soberanía desposará sobre sus hombros, y la llamará a su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Dios eterno, príncipe de paz. Entonces, y aumentó de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Entonces, cuando esto sucede y agarra ese lugar, no va a haber otro imperio que lo va a sacar o nada de eso. Y por eso vemos esto es lo que vamos en el futuro, es parte de lo que Dios promete a lo que es los judíos. Aquí vemos que ya está, Él va a reinar. Vamos en Daniel. La mayoría parte de las profecías menores tocan el tema
del milenio. Es el milenio donde él escribe muchos detalles de qué va a suceder, cómo no va a haber enfermedad, donde va a haber paz y justicia por todo el mundo. No voy a tener tiempo para leer todo eso. Y por eso entonces, ya. Y aquí hay la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Ahí tengo varios pasajes que hablan de la misma tema. Ya en el Antiguo Testamento hemos visto, en el Nuevo Testamento también la tema está ahí y habla, por ejemplo, Mateo 19, 28. Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros que me han habido seguido y en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sentará en el trono de gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar los 12 tribus de Israel. Entonces ahí demostrando que Cristo está prometiendo que sus discípulos van a ser parte de este beneficio. No voy a leer tantos versículos. Aquí en Judas dice, de esto también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de los santos y para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impios y de todas sus obras y de impiedad y de han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas de pecadores impios dejarán contra él. Entonces ahí otro ejemplo donde vemos que está hablando que Cristo va a reinar y es el tiempo donde va a haber juicio. En el principio del milenio ese juicio viene y entonces también durante todo el milenio va a haber gente que va a rebelar y él va a juzgarlos luego. No va a haber abogados y si hay abogados no van a poder hablar. Ok, ahora vamos a ver el contraste entre lo que es la segunda venida de Cristo con por sus santos y entonces la venida de Cristo con sus santos. Son dos diferentes cosas. Primeramente vemos en el movimiento es de la nube. Vemos que cuando Cristo viene, los que están en Cristo serán resucitados primero y entonces nosotros que estamos vivos van a ser resucitados y lo vemos en la nube, precisamente lo que dice en Tesalonicenses. Dice versículo capítulo 4, dice porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él los que duermen en Jesús. Noten esa frase en Jesús o en Cristo es una frase técnica que nomás está hablando de cristianos. Acuérdense que antes del Pentecostés muchos que eran creyentes no son cristianos. Los que están durante la tribulación no son cristianos. Son creyentes como el Antiguo Testamento, pero no se hacen parte del cuerpo de Cristo y por eso no están en Cristo y en ese senso. Por eso hay una gran distinción. Y vemos que y nosotros que estamos vivos, notan ahí se incluye
Pablo en este movimiento de la tierra al nube, dice, ah, no que permanezcamos hasta la venida del Señor, no perecemos a los que duermen, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con un voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, en Cristo. Entonces nosotros, los que estamos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? En las nubes. Encuentro del Señor en el aire. Ahí todo eso está hablando de algo que está sucediendo de aquí en la tierra en el aire. No está hablando algo que está aquí en la tierra y se está juntando. Esa es una grande distinción. Así estaremos con Él para siempre. Por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Entonces nosotros no estamos esperando para el anticristo, para la abominación de desolación. No estamos buscando ninguna seña de ese tipo. Ya nomás estamos esperando la venida de Cristo para nosotros. Y ahí vemos también Cristo habla de con sus santos. Aquí viene desde el cielo a la tierra y vemos y sabemos dónde, precisamente al monte de Olivio, para estabilizar su reino. Aquí en Hechos capítulo 1 es donde vemos ese detalle. Y dice, cuando unos ángeles les habló, vieron que Jesús fue llevado, dices, y varón de Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Asimismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de misma manera, tal como habías visto ir al cielo. ¿Cómo lo vieron? Estaba parado con ellos, estaba hablando con ellos, y de repente empieza a subir. Y por eso ellos están mirando, y su vista así. Entonces aquí es donde en el siglo XII dice, entonces regresaron desde el monte llamado de los Olivos. Sabemos exactamente el lugar donde Cristo va a tocar su pie cuando viene a la tierra.